En el otoño de 2004, Javier se enfrentó a una deuda de 3.000 euros que amenazaba con destruir no solo su vida, sino la dignidad de su familia, en un barrio portuario de Gijón donde las paredes parecían tener oídos y memoria. Durante 2 largos años, desde que los rumores del cierre del astillero se convirtieron en una certeza aplastante, su existencia se había transformado en un laberinto de vergüenza silenciosa, de intentos fallidos por encontrar un trabajo estable y de pequeños préstamos que crecían como una mancha de humedad en la pared. Cada amanecer era un recordatorio de su fracaso, un peso que se instalaba en su pecho y le impedía mirar a los ojos a su madre, Elena, la mujer que lo había criado sola y a la que sentía que estaba traicionando con cada factura impagada. La vida se había reducido a evitar las llamadas de números desconocidos, a caminar por las calles secundarias para no cruzarse con conocidos y a la esperanza cada vez más débil de que algo, cualquier cosa, cambiara el rumbo de su caída. Hasta que, en la noche más oscura de su desesperación, el suelo de la casa más temida del barrio le reveló un secreto que llevaba años enterrado, un descubrimiento que lo obligaría a dejar de huir de sus propios demonios para enfrentarse a los de alguien más. Pero, ¿cómo encuentra un hombre la fuerza para proteger a un extraño cuando se siente completamente incapaz de salvarse a sí mismo? Antes de contarte cómo un simple tablón de madera en un suelo polvoriento se convirtió en la única salida que Javier no sabía que estaba buscando, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que transformó una huida cobarde en un acto de valentía que nadie, ni siquiera él mismo, esperaba. El conflicto que lo empujó a ese límite tenía un nombre y una reputación en el barrio: el Turco. No era un gran capo de la mafia, sino algo peor, un depredador local, un hombre que regentaba una pequeña tienda de ultramarinos como tapadera y que conocía perfectamente la desesperación de sus vecinos. La deuda inicial de Javier había sido de apenas 1.000 euros, una cantidad que creyó poder devolver en un par de meses. Pero los intereses abusivos, las penalizaciones por demora y la propia parálisis de Javier la habían triplicado. El ultimátum llegó una tarde lluviosa, en un callejón que olía a salitre y a miedo. O pagaba los 3.000 euros en 48 horas, o sus matones no solo le romperían las piernas, sino que irían a la panadería del barrio a primera hora de la mañana para contarle a todo el mundo, y especialmente a su madre, el tipo de hombre en el que se había convertido su hijo. No era una amenaza de muerte, era una sentencia de humillación pública, un ataque directo al único pilar que le quedaba, el honor de su familia. Para Javier, un soldador de 38 años cuyo orgullo estaba forjado en el mismo acero que solía moldear, esa amenaza fue el golpe final. Sus manos, antes herramientas de creación y sustento, ahora pasaban la mayor parte del día metidas en los bolsillos, inertes, como un símbolo de su propia inutilidad. Se había convertido en un espectador de su propia vida, observando desde la ventana de su pequeño piso cómo el mundo seguía girando sin él. Veía a los antiguos compañeros del astillero que habían tenido más suerte, a las familias jóvenes que paseaban por la acera, a los adolescentes que reían sin preocupaciones. Cada escena era una aguja que se clavaba en su autoestima. Las comidas con su madre, Elena, se habían vuelto un suplicio de silencios tensos. Ella, con esa sabiduría callada de las madres, sabía que algo profundo andaba mal. Le preparaba sus platos favoritos, le preguntaba con una suavidad que a él le dolía, pero Javier era incapaz de confesarle la verdad. Admitir su deuda, su miedo, su fracaso, habría sido como confirmar que todos los sacrificios de ella habían sido en vano. Así que se limitaba a responder con monosílabos, a comer con la cabeza gacha y a retirarse a su habitación, dejando tras de sí una estela de angustia que llenaba el pequeño apartamento de un aire irrespirable, más denso que el humo de un cigarrillo. El barrio no ayudaba. Era uno de esos lugares de Gijón donde la vida se hace en la calle, un microcosmo de fachadas desgastadas por el salitre y de relaciones forjadas a lo largo de décadas. Todos se conocían y, por lo tanto, todos juzgaban. Javier sentía las miradas sobre su nuca cada vez que salía a comprar el pan. Notaba los susurros que se apagaban a su paso, las conversaciones que cambiaban de tema bruscamente. Doña Carmen, la anciana del segundo, cuyas historias sobre la Casa de los Lamentos habían aterrorizado a generaciones de niños, ahora parecía mirarlo con una mezcla de lástima y reproche.
Los jóvenes que se juntaban en la esquina lo veían como un fantasma, un recordatorio de lo que podía salir mal. Incluso el dueño del bar, un hombre que lo conocía desde niño, había empezado a tratarlo con una distancia profesional, intuyendo los problemas sin atreverse a preguntar. Esta red social, que en otros tiempos podría haber sido un colchón de seguridad, se había convertido en una jaula de cristal. Su vergüenza no era solo interna, se reflejaba en cada ventana, en cada saludo, en cada gesto de una comunidad que, por miedo o por indiferencia, lo estaba aislando lentamente, dejándolo solo con su deuda y con el tic-tac implacable del ultimátum del turco. La espiral que lo había llevado hasta allí no fue un descenso abrupto, sino una lenta y agónica erosión de su voluntad. Todo comenzó con la crisis del astillero, una muerte lenta que se prolongó durante meses. Primero fueron los recortes, luego los despidos temporales y finalmente el cierre definitivo. Javier, como muchos otros, se encontró en la calle con una indemnización que se evaporó rápidamente entre las facturas y la ayuda a su madre, cuya modesta pensión apenas cubría sus medicamentos. Al principio mantuvo el optimismo. Buscó trabajo en otros talleres, hizo pequeños arreglos, pero el mercado laboral era un desierto. La desesperación lo llevó a pedir un primer préstamo rápido, de esos que se anuncian en farolas, pensando que sería algo temporal. Pero un imprevisto médico de Elena se comió ese dinero y tuvo que pedir otro para cubrir el primero. Fue entonces cuando apareció el turco, recomendado por un conocido en el bar. Su oferta parecía una salvación, dinero en mano, sin preguntas, sin papeleo. Javier, cegado por la urgencia, firmó un acuerdo verbal. No entendió o no quiso entender que los intereses se acumulaban semanalmente, que cada día de retraso era un clavo más en su ataúd financiero. En menos de un año, una deuda manejable se había convertido en una bestia incontrolable que devoraba su paz y su futuro. La tarde del ultimátum, Javier caminó sin rumbo por el puerto, viendo cómo los barcos de pesca regresaban a casa, un final de jornada que para él ya no existía. El frío húmedo se le metía en los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el estómago. Repasó sus opciones una y otra vez, y todas terminaban en un callejón sin salida. No tenía ahorros, su familia, tíos y primos luchaban con sus propias dificultades, y él era demasiado orgulloso para presentarse como un mendigo. Sus pocos amigos apenas llegaban a fin de mes. El plazo de 48 horas era una burla, una cuenta atrás hacia la humillación. Esa noche, mientras su madre dormía, la observó desde el umbral de su puerta. Vio las arrugas de preocupación en su frente, incluso en sueños, y sintió una oleada de rabia y autodesprecio. No podía permitir que la arrastraran a su miseria. Fue entonces cuando tomó la decisión. No era un plan, era un impulso de supervivencia. Metió en una mochila vieja una botella de agua, un trozo de pan y la única foto que conservaba de su padre. Y mientras cerraba la puerta de su casa con un sigilo de ladrón, sus ojos se fijaron en la silueta recortada contra el cielo nocturno. La Casa de los Lamentos, el único lugar del barrio donde estaba seguro de que nadie, ni siquiera los hombres del turco, se atrevería a buscarlo. La puerta de la casona se abrió con un gemido largo y lastimero, como si el propio edificio exhalara un suspiro de resignación. El aire que recibió a Javier era denso, cargado con el olor a madera podrida, a yeso húmedo y a un abandono tan profundo que parecía tener una presencia física. Dentro, la oscuridad era casi total, rota apenas por los finos hilos de luz de luna que se colaban por las grietas de los tablones que cubrían las ventanas. El silencio era abrumador, un vacío que absorbía cualquier sonido del exterior y lo reemplazaba con los latidos desbocados de su propio corazón. Tropezó con algo que crujió bajo sus pies, los restos de una silla o quizás un marco de fotos, y el sonido le pareció una explosión en la quietud sepulcral. Se arrastró hasta una esquina de lo que debió ser el salón principal, un espacio fantasmagórico donde las sábanas que cubrían los muebles parecían sudarios sobre cuerpos olvidados. Se sentó en el suelo helado, abrazándose las rodillas, y el frío de las baldosas le subió por la espalda como un escalofrío de muerte. No era solo el frío físico, era la helada certeza de su fracaso, la constatación de que había cruzado un umbral del que no había retorno.
Había huido para proteger el honor de su madre, pero al hacerlo se había convertido en un paria, un fantasma escondido en una casa de fantasmas, un hombre cuya única compañía era el eco de una leyenda local y el peso insoportable de su propia cobardía. Cada crujido de la vieja estructura, cada silbido del viento a través de los marcos rotos parecían susurrarle al oído lo que ya sabía: estaba completamente solo. La injusticia de su situación lo golpeaba en oleadas. No era un criminal, no era un vago, era un hombre que había trabajado con sus manos desde los 16 años, que había contribuido a construir barcos que ahora surcan mares lejanos mientras él se pudre en tierra. Había visto a políticos y directivos con trajes caros hablar de reestructuraciones y sacrificios necesarios, palabras huecas que para él y sus compañeros se habían traducido en paro, en deudas y en una lenta desintegración de su identidad. Su error no había sido la pereza, sino la desesperación. Un paso en falso, un préstamo aceptado bajo presión y el sistema, encarnado en la figura sonriente y depredadora del turco, lo había devorado. Ahora, en la penumbra de aquella casa maldita, repasaba cada decisión, cada mes de angustia, buscando el punto exacto en el que podía haber torcido su destino. ¿Y si hubiera pedido ayuda antes? ¿Y si hubiera tragado su orgullo y confesado su problema a su madre o a sus amigos? Pero el orgullo, ese pesado ancla forjado en los valores de una generación que no pedía nada y lo aguantaba todo, se lo había impedido. La casa, con sus sombras danzantes y su atmósfera opresiva, no era solo un refugio, era un espejo de su estado mental. Un lugar en ruinas, olvidado por el mundo, donde las historias del pasado se mezclaban con el terror del presente. Un laberinto de pasillos oscuros que reflejaba el callejón sin salida en el que se había convertido su vida. La primera mañana llegó no como un alivio, sino como una cruel exposición de su miseria. La luz grisácea del amanecer se filtró por las rendijas, revelando la verdadera magnitud de la decadencia que lo rodeaba. Capas de polvo de un grosor increíble cubrían cada superficie, las telarañas colgaban de las vigas como candelabros fantasmales, y el papel pintado de las paredes se despegaba en largas tiras, mostrando el esqueleto de ladrillo del edificio. Javier se levantó, con los músculos agarrotados por el frío y la mala postura, y sintió el hambre como una garra en el estómago. Sacó de su mochila el trozo de pan que había cogido al salir de casa. Estaba duro, seco, pero lo mordisqueó lentamente, masticando cada migaja como si fuera un manjar. Cada bocado era un recordatorio de lo que había perdido. El café caliente que su madre le preparaba cada mañana, el olor a tostadas, la simple normalidad de una vida que ahora le parecía un lujo inalcanzable. Sacó la foto de su padre, un hombre de rostro curtido por el sol y el trabajo, cuya mirada seria parecía juzgarlo desde el otro lado del tiempo. ¿Qué pensaría él al verlo así? Escondido, asustado, reducido a un animal acorralado. La vergüenza fue una oleada de calor que le subió por el cuello, más intensa que el frío de la casa. El plazo de 48 horas había comenzado su cuenta atrás, y cada segundo que pasaba era un martillazo en su conciencia, un paso más hacia la humillación pública que había intentado evitar a toda costa. El aislamiento pronto empezó a hacer mella en su cordura. Sin nada que hacer más que esperar, su mente se convirtió en su peor enemiga. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa, marcadas únicamente por el movimiento de las franjas de luz en el suelo polvoriento. Se encontraba a sí mismo hablando en susurros, discutiendo con la imagen de su padre en la fotografía, a veces pidiéndole perdón, otras intentando justificar su huida. Imaginaba una y otra vez la escena que tanto temía, los hombres del turco entrando en la panadería, sus voces altas y burlonas rompiendo el murmullo matutino del barrio. Veía con una claridad aterradora el rostro de su madre, primero la confusión, luego la incredulidad y finalmente la vergüenza tiñendo sus mejillas. Esta tortura mental era infinitamente peor que cualquier amenaza física. Se asomaba con cautela por una de las grietas de los tablones, observando la vida que seguía sin él. Veía a los niños ir al colegio, a las mujeres volver con la compra, a los viejos sentados en los bancos del parque. Era un espectador invisible de un mundo al que ya no pertenecía. La ironía era brutal.
había buscado la soledad para escapar del juicio de los demás, pero aquí, en el silencio absoluto de la casa abandonada, las voces acusadoras de su propia conciencia gritaban más fuerte que nunca. El miedo a ser descubierto luchaba constantemente con un deseo creciente de que todo terminara, de una forma o de otra forma. Mientras Javier se consumía en su escondite, en el pequeño piso del barrio portuario, el mundo de Elena se había detenido. Se despertó esa mañana con una extraña sensación de vacío. La casa estaba demasiado silenciosa. Fue a la cocina, esperando encontrar a Javier ya levantado, pero la cafetera estaba fría. Su corazón empezó a latir con una inquietud sorda. Fue a su habitación y la encontró vacía, la cama hecha con una pulcritud que no era normal en él. No había nota, nada, solo el hueco en la mesilla de noche donde siempre estaba la foto de su abuelo, el padre de Javier. Ese pequeño detalle fue como una puñalada. Supo, con la certeza instintiva de una madre, que no se había ido a buscar trabajo temprano. Se había ido. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta, pero lo contuvo. Elena era una mujer forjada en la adversidad, no dada a los histerismos. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde habían compartido miles de comidas, y se quedó mirando el asiento vacío de su hijo. Repasó las últimas semanas en su mente, su silencio, su mirada perdida, la forma en que evitaba sus ojos. Se culpó por no haber insistido, por haber respetado demasiado su orgullo de hombre herido. Sabía que sus problemas eran de dinero, lo sentía en el aire tenso del apartamento, pero nunca imaginó que la desesperación lo llevaría a esto. Cada minuto que pasaba sin noticias era una nueva espina clavándose en su pecho, imaginando los peores escenarios posibles, desde un accidente hasta algo mucho más oscuro y deliberado. Su primer impulso fue llamar a la policía, pero lo descartó de inmediato. Conocía a su hijo, la humillación de una búsqueda oficial sería peor que cualquier otra cosa para él. Decidió esperar, aferrándose a la frágil esperanza de que solo fuera una huida temporal. Un rato de desesperación que se apagaría con las horas. Pero las horas pasaban y el teléfono no sonaba. Intentó llamar a los dos únicos amigos que sabía que le quedaban a Javier, pero sus respuestas fueron evasivas y preocupadas. Nadie lo había visto. La soledad del apartamento se volvió asfixiante. Cada objeto le recordaba a él. Sus botas de trabajo junto a la puerta, su taza de café favorita, la marca en el sofá donde solía sentarse a ver el fútbol. La angustia de Elena no era ruidosa, era una implosión silenciosa, un dolor que se manifestaba en sus manos temblorosas y en la mirada fija en la puerta, esperando un giro de la llave que no llegaba. Se sentía completamente impotente, atrapada entre el miedo por la seguridad de su hijo y el terror a la vergüenza que él tanto temía. La red de seguridad del barrio, que en otros tiempos la habría arropado, ahora le parecía una amenaza. ¿Cómo podía salir a la calle y enfrentarse a las preguntas de los vecinos, a sus miradas curiosas, sin desmoronarse y revelar el fracaso que su hijo había intentado ocultar con tanto ahínco? Para Javier, la segunda noche en la casa fue el descenso final al abismo. El plazo de 48 horas estaba a punto de expirar. El hambre, el frío y la falta de sueño lo habían dejado en un estado de letargo febril. Ya no sentía la ansiedad aguda de las primeras horas, sino una resignación pesada y vacía. Había fracasado en todos los frentes. No solo no había resuelto su deuda, sino que ahora su madre estaría sufriendo la agonía de su desaparición. La humillación que tanto había temido ya no era una posibilidad, era una certeza que ocurriría en su ausencia, y esa cobardía añadida era una carga aún más pesada. Se acurrucó en el rincón más oscuro del salón, temblando incontrolablemente, no solo de frío, sino de autodesprecio. La leyenda de la Casa de los Lamentos ya no le asustaba. ¿Qué fantasma podría ser peor que los que llevaba dentro? Se sentía él mismo como un espectro, una presencia sin sustancia, borrada del mundo de los vivos. Cerró los ojos, deseando simplemente desaparecer, disolverse en la oscuridad y el polvo de aquel lugar olvidado. Había llegado al final de su cuerda. No tenía más planes, no le quedaban fuerzas para luchar ni para huir. Era un hombre quebrado, esperando el amanecer que traería consigo la confirmación definitiva de su derrota.
Fue en ese momento de rendición total, cuando el silencio de la casa parecía más denso que nunca, que un sonido sordo y rítmico, proveniente de debajo de sus propios pies, rompió la quietud. Un golpe, y luego otro. El sonido inicial, sordo y apagado, fue tan inesperado que Javier pensó que era una alucinación, un truco de su mente agotada por el hambre y el miedo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando el latido furioso de su propio corazón en el silencio sepulcral de la casona. Pero entonces el golpe se repitió. Un toc, rítmico, deliberado. No era el crujido aleatorio de la madera vieja, ni el gemido del viento. Venía de abajo, directamente de debajo del suelo del salón donde estaba acurrucado. Su primer instinto fue el terror puro, el que alimentaba las leyendas del barrio. El niño fantasma, el espíritu atrapado del que hablaba doña Carmen. Se arrastró hacia atrás, pegando la espalda a la pared húmeda, con los ojos fijos en el suelo polvoriento, como si esperara que una mano espectral lo atravesara. Sin embargo, la cadencia del sonido era extraña, casi metódica, carente de la malevolencia que uno esperaría de un fantasma. Era débil, pero persistente. La curiosidad, una emoción que creía muerta en él, comenzó a luchar contra el pánico. Se puso en pie, cada músculo protestando por el frío, y avanzó a tientas por la habitación, siguiendo el sonido con la misma cautela que un animal se acerca a una trampa. El golpeteo lo guió hacia una zona del salón donde una vieja alfombra persa, ahora un amasijo de polvo y podredumbre, cubría el suelo de madera. Con el pie apartó un trozo de la tela deshilachada, revelando unos tablones de un color ligeramente distinto al resto. El sonido era más claro ahora, inconfundible. Alguien o algo estaba justo debajo de él. La idea de abrirlo era una locura. Su plan había sido esconderse, pasar desaparecido, ser invisible. Investigar aquel sonido era invitar al desastre, llamar a la atención de lo que fuera que habitara en las entrañas de la casa. Por un momento, la cobardía que lo había llevado hasta allí le gritó que volviera a su rincón, que ignorara los golpes, que esperara a que el amanecer trajera la certeza de su humillación y pusiera fin a esa pesadilla. Pero el sonido tenía una cualidad que lo perturbaba profundamente. No era agresivo, era una súplica. Con los dedos temblorosos, buscó una junta entre los tablones. Encontró una pequeña hendidura y tiró con todas sus fuerzas. La madera, hinchada por la humedad de décadas, apenas se movió. Se arrodilló, metiendo las uñas en la grieta, sintiendo las astillas clavándose en su piel. El esfuerzo físico fue un bálsamo extraño, una distracción bienvenida de su tormento mental. Hizo palanca con el peso de su cuerpo, gruñendo por el esfuerzo, hasta que con un chirrido agónico, uno de los tablones cedió. Debajo no había tierra, sino un hueco oscuro y un pequeño anillo de metal oxidado. Una trampilla. El corazón le martillaba contra las costillas. Agarró el anillo con ambas manos y tiró hacia arriba. La trampilla, pesada como una lápida, se levantó lentamente, liberando una ráfaga de aire viciado, un olor a encierro y algo más, a miedo estancado. Asomó la cabeza y miró hacia la negrura. Y en el fondo de aquel agujero, acurrucada en una esquina, una pequeña figura se encogió, y dos ojos enormes y aterrorizados le devolvieron la mirada. No era un fantasma, era un niño de verdad, de carne y hueso, aunque apenas parecía tener ambas cosas. Estaba increíblemente delgado, cubierto por una capa de suciedad que hacía imposible adivinar el color de su piel o de su ropa raída. Su pelo era una maraña de nudos y polvo, y su rostro una máscara de terror absoluto. Al ver a Javier, el niño se hizo un ovillo, escondiendo la cara entre sus rodillas, y empezó a temblar violentamente. No gritó, no lloró, solo temblaba en un silencio que era más desgarrador que cualquier lamento. En ese preciso instante, el universo de Javier se contrajo hasta reducirse a aquel sótano oscuro y a la figura temblorosa que había en él. La deuda de 3.000 euros, el ultimátum del turco, la inminente humillación pública, el peso de su fracaso, todo se desvaneció, evaporado por la visión de una vulnerabilidad tan extrema que la suya propia le pareció insignificante, casi indulgente.
El miedo que lo había paralizado durante meses se transformó en una emoción completamente diferente, una que no había sentido en mucho tiempo, una oleada de furia protectora. Ya no era Javier el deudor, el parado, el cobarde escondido en una casa abandonada. Era un hombre, un adulto, y frente a él había un niño que necesitaba ayuda. La pregunta que había atormentado su existencia, ¿cómo me salvo a mí mismo?, fue reemplazada instantáneamente por otra, mucho más urgente y clara: ¿cómo lo salvo a él? Ese cambio no fue una decisión consciente, fue un cortocircuito en el sistema operativo de su desesperación. El instinto, enterrado bajo capas de vergüenza y autocompasión, tomó el control. Su cuerpo, que se había sentido pesado e inútil, ahora se movía con un propósito. Se dio cuenta de que su presencia era una amenaza para el niño, que su figura grande y sucia en la boca del sótano debía parecerle la de un monstruo. Lentamente, con un cuidado que no sabía que poseía, se sentó en el borde del hueco, bajando las piernas hasta que sus pies tocaron el suelo del sótano. No se acercó más, se quedó allí, en silencio, intentando que su respiración fuera lenta y tranquila, proyectando una calma que no sentía en absoluto. Recordó cómo su padre amansaba a los perros asustados en el puerto, con movimientos suaves y una voz baja. «¿Hola?», susurró. La palabra sonó extraña, ronca por la falta de uso. «No te voy a hacer daño». El niño no reaccionó, seguía hecho un ovillo, temblando. Javier recordó la mochila, sacó la botella de agua y el último trozo de pan. Desenroscó el tapón y dejó la botella en el suelo, a medio camino entre ellos. Luego, partió el pan y dejó un trozo junto al agua. No dijo nada más. Simplemente se quedó allí, sentado, esperando, convirtiéndose en parte del mobiliario de aquella prisión subterránea, demostrando con su quietud que no era un depredador. Era un depredador. Era la primera vez en 2 años que no pensaba en sí mismo. Y la liberación, aunque aterradora, fue casi absoluta. Pasaron los minutos que se sintieron como horas. El temblor del niño disminuyó ligeramente, aunque no se movió de su rincón. Javier aprovechó ese tiempo para observar el lugar con más detalle, y lo que vio le heló la sangre. El sótano era una pequeña celda de piedra de apenas unos metros cuadrados. En una esquina había un montón de mantillas sucias que debían servir de cama. Cerca había varios platos de plástico vacíos y algunas botellas de agua. Era evidente que alguien había estado manteniendo al niño allí abajo, trayéndole comida y bebida de forma intermitente. No era un niño perdido que se había refugiado allí por accidente, estaba prisionero. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Y por qué en esta casa, el lugar más temido del barrio? Mientras su mente trabajaba a toda velocidad, sus ojos se fijaron en un trozo de papel arrugado cerca de las mantillas. Parecía la página de un periódico viejo. Con un movimiento muy lento, se inclinó y lo recogió. La luz que se filtraba desde el salón era tenue, pero suficiente. Alisó el papel con cuidado. Era una noticia local de hace varios años. La tinta estaba borrosa, pero la fotografía era inconfundible. Mostraba el rostro sonriente de un niño pequeño, de unos 5 años. El titular hablaba de la tragedia del incendio en la casona de la colina, de la familia que había perecido y del cuerpo de su único hijo, Mateo, que nunca fue encontrado entre los escombros y que se dio por consumido por las llamas. Javier levantó la vista del periódico y miró al niño acurrucado en la esquina. Y un terror frío, mucho más profundo que el miedo a cualquier prestamista, se apoderó de él. No era un niño cualquiera, era Mateo. El niño que todo el mundo en Gijón daba por muerto. La revelación lo golpeó con la fuerza de un martillo. La leyenda del barrio no era una historia de fantasmas, era la tapadera de un crimen monstruoso. El espíritu que la gente creía oír no eran lamentos del más allá, eran los sollozos de un niño vivo enterrado en su propia casa. Alguien había orquestado todo. Alguien había fingido su muerte tras el incendio y lo había mantenido cautivo durante años, alimentando la superstición local para asegurarse de que nadie se acercara lo suficiente como para descubrir la verdad. El turco y su deuda le parecieron de repente un problema de niños. Se había topado con algo infinitamente más oscuro y peligroso. Ahora entendía el silencio del niño, su terror absoluto. Había vivido en la oscuridad, probablemente desde que tenía memoria, con la única compañía de su captor. La magnitud de esa crueldad era incomprensible. Javier sintió una náusea violenta. Miró de nuevo a Mateo, pero ya no veía solo a un niño asustado.
Veía a un superviviente, a un prisionero de una guerra de la que no sabía nada. Y él, por un giro absurdo del destino, se había convertido en la única persona en el mundo que conocía su secreto. La ironía era brutal. El hombre que había huido de sus problemas para no ser encontrado, había encontrado el problema más grande y oculto de todo el barrio. El peso de esa nueva realidad lo aplastó. Su dilema ya no era simple. Antes, solo tenía que preocuparse por sí mismo. Ahora, la vida de un niño dependía de sus acciones. Si salía de la casa para pedir ayuda, ¿quién encontraría al niño? ¿Su captor podría volver en cualquier momento y llevárselo? ¿O peor, hacerle daño al descubrir que alguien sabía de su existencia? Pero si se quedaba, ¿cómo podría protegerlo? No tenía comida, ni agua, ni un plan. Estaba atrapado en la misma jaula que Mateo, solo que él había entrado por su propio pie. La huida ya no era una opción. Abandonar a ese niño era impensable, una traición a un nivel tan fundamental que ni siquiera el Javier más cobarde y desesperado podría contemplarla. Se dio cuenta de que su escondite se había convertido en un campo de batalla. Ya no luchaba contra la vergüenza o la humillación, luchaba contra un mal real y tangible, encarnado en la persona que había encerrado a un niño en un sótano durante años. El miedo seguía ahí, un nubo helado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una determinación de acero. Miró sus manos, las mismas manos de soldador que se habían sentido inútiles durante tanto tiempo. Ahora tenían un propósito, tenían que proteger, que construir una salida de aquel infierno. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no se sintió como una víctima, se sintió como un guardián. Y esa pequeña y frágil vida en la esquina del sótano se había convertido en su única y verdadera razón para luchar. La primera decisión de Javier no fue heroica, sino práctica, casi animal. Nació de la comprensión inmediata de que el niño, Mateo, operaba en un plano de existencia donde la lógica y las palabras no tenían cabida. Solo existía el miedo y el instinto. Por eso, su primer objetivo no fue rescatarlo, sino dejar de ser una amenaza. Permaneció en el suelo del sótano, a una distancia que consideraba segura, haciendo sus movimientos lentos, deliberados, casi coreografiados. Deslizó el trozo de pan y la botella de agua por el suelo polvoriento hasta que quedaron a medio camino entre ellos. Y luego esperó. El tiempo se estiró en una quietud insoportable, rota solo por los temblores intermitentes del pequeño cuerpo acurrucado en la esquina. Javier no lo miraba directamente, mantenía la vista baja, enfocada en un punto indefinido del suelo, como si estuviera tan asustado como él. Fue un acto de mimetismo emocional, una rendición de su propia autoridad como adulto. Después de lo que pareció una eternidad, una pequeña mano sucia, delgada como la de un pájaro, se extendió desde el ovillo de mantas y ropa raída. Se movió con una vacilación agónica, arrastrándose por el suelo hasta que sus dedos rozaron la botella. La agarró y la retiró a su escondite con la velocidad de un rayo. Javier no se movió. Oyó el sonido del agua siendo bebida con una sed desesperada. Unos minutos más tarde, la mano volvió a salir, esta vez a por el pan. Fue la victoria más pequeña y a la vez la más monumental de su vida. No había salvado a nadie, pero había conseguido que un niño prisionero aceptara un trozo de pan de un extraño. En ese sótano oscuro, acababa de nacer una frágil alianza basada en el hambre y la quietud. La euforia de haber establecido ese primer contacto se evaporó tan rápido como llegó, reemplazada por una cascada de problemas logísticos que lo golpearon con la fuerza de una ola. El agua y el pan no durarían para siempre. Necesitaba salir, necesitaba conseguir más provisiones, pero la idea de abandonar la casa era aterradora por múltiples razones. Primero, estaba el riesgo de dejar a Mateo solo, y si su captor volvía mientras él no estaba, la idea de que el niño tuviera que enfrentarse a esa persona de nuevo, sin su presencia silenciosa como amortiguador, le revolvía el estómago. Segundo, estaba el riesgo para sí mismo. El plazo del turco había expirado, sus hombres estarían buscándolo, y el barrio, con sus cientos de ojos curiosos, era un campo de minas. Cada esquina, cada tienda, cada rostro conocido era una amenaza potencial.
La ironía de su situación era casi cómica. El hombre que se había escondido para evitar ser visto, ahora tenía que convertirse en un fantasma para poder moverse por el mundo exterior y mantener con vida a otro. Pasó el resto del día observando las franjas de luz que se movían por las paredes de la casona, usándolas como un reloj solar improvisado. Estudió los sonidos del barrio que se filtraban a través de las paredes, el camión de la basura por la mañana, los gritos de los niños al salir del colegio, el silencio denso que caía después de la medianoche. Su plan tenía que ser perfecto, ejecutado con la precisión de un cirujano. Decidió que su única oportunidad era la madrugada, entre las 3 y las 4, cuando la ciudad entera parecía contener la respiración. Esa noche, la salida de la casa fue una de las experiencias más angustiosas de su vida. Cada paso era un cálculo de riesgo. Había memorizado qué tablones del suelo crujían y cuáles no. Se movió por la oscuridad de la casona con una lentitud exasperante, conteniendo la respiración ante cada ruido, por mínimo que fuera. Dejó a Mateo dormido en el sótano, acurrucado con una de las mantas viejas, y cerró la trampilla con un cuidado infinito, sintiendo una punzada de culpa por dejarlo atrás, aunque fuera por poco tiempo. Una vez fuera, el aire frío de la noche le pareció extrañamente liberador y a la vez increíblemente peligroso. Se mantuvo pegado a las sombras, moviéndose por callejones que no había transitado en años, con el corazón martillándole en el pecho a un ritmo furioso. Evitó su barrio por completo, caminando casi 2 kilómetros hasta llegar a una tienda de conveniencia abierta 24 horas en una zona más anónima de la ciudad. Dentro, bajo la luz fluorescente que hacía que todo parecía irreal, se sintió expuesto, vulnerable. Compró lo básico: pan de molde, leche en cartón, algunas piezas de fruta, galletas y más botellas de agua. Pagó en efectivo, con las manos temblorosas, evitando la mirada del somnoliento dependiente. El camino de vuelta fue aún más tenso. Cada coche que pasaba, cada sombra que se movía era una amenaza potencial. Cuando finalmente volvió a deslizarse dentro de la casona, cerrando la puerta tras de sí, se apoyó contra la madera, jadeando, no por el esfuerzo físico, sino por el puro alivio de haber sobrevivido. Había conseguido comida, había ganado un día más. Con los recursos asegurados por un par de días, la atención de Javier se desplazó de la supervivencia inmediata a la creación de un entorno mínimamente humano. El sótano era una celda fría y húmeda, un lugar diseñado para quebrar el espíritu. No podía cambiar eso, pero podía intentar hacerlo soportable. Empezó una tarea metódica y silenciosa. Usando un trozo de madera como escoba improvisada, barrió el polvo y la suciedad de una de las esquinas, creando un espacio limpio. Sacudió las mantas viejas una y otra vez hasta que dejaron de soltar nubes de polvo y las dobló para crear una especie de colchón. Incluso intentó arreglar un viejo taburete de madera que estaba roto, usando sus conocimientos de carpintería básica para estabilizarlo. Mateo lo observaba desde su rincón, en silencio, con sus grandes ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Ya no se encogía de miedo cada vez que Javier se movía, sino que lo miraba con una curiosidad cautelosa. Un día, mientras exploraba una de las habitaciones del piso de arriba, Javier encontró una caja de cartón llena de libros infantiles viejos y un pequeño coche de hojalata al que le faltaba una rueda. Los limpió lo mejor que pudo y los dejó en el borde del espacio que había acondicionado para Mateo. No dijo nada, simplemente los dejó allí, como una ofrenda. A la mañana siguiente, cuando bajó al sótano, vio que el coche de hojalata ya no estaba donde lo había dejado. Estaba junto a las mantas, en el nido de Mateo. Fue una señal minúscula, casi imperceptible, pero para Javier fue como ver brotar una flor en mitad de un desierto. La confianza, como una planta delicada, estaba empezando a echar raíces en la oscuridad. El tercer día, la frágil normalidad que habían construido se hizo añicos. Fue a media tarde. Javier estaba en el piso de arriba intentando tapar una de las ventanas rotas con un trozo de cartón para evitar que entrara el frío, cuando oyó el inconfundible sonido de la puerta principal de la casona abriéndose. El corazón se le detuvo, se lanzó al suelo, arrastrándose hasta el hueco de la escalera con un pánico helado recorriéndole las venas. Oyó pasos, unos pasos pesados, familiares, que se movían con la confianza de quien conoce la casa. No eran los pasos torpes de un explorador urbano o de un adolescente buscando emociones fuertes. Eran los pasos de alguien que venía a hacer algo concreto.
Javier bajó al salón principal a la velocidad del rayo, levantó la trampilla sin hacer ruido y se deslizó al sótano, cerrándola sobre su cabeza justo a tiempo. Se acurrucó en la esquina más alejada, junto a Mateo, y le puso una mano en el hombro, un gesto instintivo de protección. El niño, que había reconocido el sonido, estaba paralizado por el terror, temblando de forma incontrolable. Oyeron los pasos acercarse, detenerse justo encima de ellos. Luego, el sonido de la trampilla siendo levantada. La luz del día inundó el sótano por un instante. Javier contuvo la respiración, esperando ser descubierto. Pero el captor no bajó, simplemente dejó caer una bolsa de plástico al suelo del sótano, contenía pan y una botella de leche, y volvió a cerrar la trampilla, sumiéndolos de nuevo en la penumbra. Los pasos se alejaron y la puerta principal se cerró. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero ahora era un silencio diferente, cargado de una amenaza tangible. El monstruo tenía un rostro, una rutina, y volvería. Tras la visita del captor, la urgencia de la situación de Javier se multiplicó por 10. Ya no podía permitirse simplemente esperar y reaccionar. Necesitaba saber contra quién se enfrentaba. Necesitaba encontrar una debilidad, una pista, algo que pudiera usar a su favor. Se convirtió en un detective dentro de su prisión. La bolsa de plástico que el captor había dejado era su primera evidencia. Era de un supermercado específico, uno pequeño y de barrio, no una gran cadena. Dentro, junto al pan y la leche, había un paquete de cigarrillos casi vacío de una marca barata y un recibo arrugado. Javier lo alisó con dedos temblorosos. La fecha era de ese mismo día, la hora de hacía apenas una hora. La tienda estaba a solo unas calles de allí, en el corazón de su propio barrio. Su mente empezó a conectar puntos a una velocidad vertiginosa. ¿Quién en el barrio fumaba esa marca de cigarrillos? ¿Quién compraría pan y leche a media tarde? Empezó a explorar la casa con un nuevo propósito, no buscando comodidad, sino información. Rebuscó entre la basura acumulada, examinó las huellas de polvo, buscó cualquier cosa que el captor pudiera haber dejado atrás en visitas anteriores. En una pequeña despensa junto a la cocina, encontró lo que buscaba, una vieja chaqueta de trabajo, manchada de grasa y pintura. Olía a tabaco rancio y a algo más, un olor a disolvente que conocía muy bien. Metió la mano en uno de los bolsillos y encontró un llavero con la forma de un ancla, idéntico al que llevaba siempre uno de los antiguos capataces del astillero, un hombre que había sido despedido con rencor, un hombre que vivía a 2 calles del supermercado del recibo, un hombre llamado Ramiro. El nombre lo cambió todo. Ramiro. No era un monstruo sin rostro, era un hombre que conocía, un hombre resentido, que había perdido su estatus y su trabajo, y que probablemente culpaba a la familia de Mateo, dueños de una pequeña empresa subcontratada por el astillero, de su desgracia. De repente, la crueldad tenía un motivo, retorcido y terrible, pero un motivo al fin y al cabo: venganza. Una venganza que había consistido en robarle a esa familia lo único que no podían reemplazar, su hijo. Con esta nueva información, el miedo de Javier no disminuyó, pero sí se transformó. Ya no era un pánico paralizante, sino una ira fría y enfocada. Ahora tenía un enemigo con nombre y apellido, con una rutina y por tanto con vulnerabilidades. Sabía que Ramiro volvía cada 2 o 3 días, siempre a la misma hora. Eso le daba una ventana de oportunidad. Su plan, que hasta entonces había sido una nebulosa de supervivencia, empezó a tomar una forma concreta y arriesgada. No podía simplemente salir con el niño y correr a la policía. Mateo estaba demasiado traumatizado, y Ramiro, si los veía, era impredecible. Necesitaba una salida segura, una que garantizara que Ramiro fuera neutralizado antes de que pudiera hacerles daño. Empezó a observar la estructura de la casa no como un refugio, sino como un mapa de escape. Identificó una ventana en la parte trasera, cubierta de maleza, que daba a un callejón, poco transitado. Sería difícil, pero posible. Por primera vez desde que había entrado en aquella casa, Javier no solo tenía un propósito, sino también un plan. Ya no era un hombre que huía de una deuda, era un hombre que planeaba un rescate. La preparación del plan de escape se convirtió en la única ancla de Javier a la cordura,
un proyecto meticuloso que le devolvió la sensación de control que había perdido hacía tanto tiempo. Durante los 2 días siguientes, transformó la casona en un campo de entrenamiento. Cronometró las rondas del único coche de policía que patrullaba la zona por la noche. Estudió la ventana trasera, aflojando los clavos oxidados uno por uno con una piedra afilada. Un trabajo lento y silencioso que le dejó las yemas de los dedos en carne viva. Preparó una pequeña mochila para Mateo, con las galletas, una botella de agua y el coche de hojalata, su único tesoro. Y lo más importante, trabajó en ganarse la confianza del niño. Ya no se limitaba a dejarle la comida, se sentaba a una distancia prudencial mientras él comía, hablándole en un susurro constante y tranquilizador. Le contaba historias del astillero, de los barcos gigantes que ayudaba a construir, de su madre y del olor de su pan recién hecho. Mateo no respondía, pero había empezado a mirarlo a los ojos, y en esa mirada ya no había solo terror, sino una incipiente curiosidad. Javier le enseñó una señal, un golpecito suave en el suelo. Si oía ese golpecito, significaba que todo estaba bien. Si oía 3 golpes rápidos, significaba que debían prepararse para salir. Era un lenguaje rudimentario, el primer puente construido sobre el abismo de silencio que los separaba. El día de la próxima visita de Ramiro, Javier se sentía extrañamente en calma. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de determinación. Ya no era una víctima esperando el golpe, era un hombre con una misión. El plan, sin embargo, se desmoronó antes de poder empezar. Ramiro no llegó a la hora de siempre. En su lugar, a media mañana, un sonido brutal hizo temblar la casa hasta sus cimientos, el estruendo de la puerta principal siendo reventada de una patada. No eran los pasos sigilosos de Ramiro, eran las pisadas pesadas y arrastradas de varios hombres. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. Reconoció las voces graves y burlonas que resonaban en el vestíbulo. Eran los hombres del turco. Alguien lo había delatado. Un vecino curioso, un chivato a sueldo, ya no importa. Lo habían encontrado. Su primer instinto fue correr, esconderse, volver a ser el cobarde que había llegado allí. Pero entonces, desde el sótano, oyó un débil golpecito en la trampilla, la señal de Mateo. El niño le estaba preguntando si todo estaba bien. Y en ese instante, algo dentro de Javier se rompió y se reconstruyó en una forma nueva y más fuerte. No podía huir, no podía abandonarlo. Corrió hacia la trampilla, la levantó y le susurró a Mateo que se escondiera en el rincón más oscuro y no hiciera ruido. Luego volvió a cerrar la pesada puerta de madera y se plantó sobre ella, convirtiendo su propio cuerpo en la última línea de defensa. Cuando los 2 matones entraron en el salón, encontraron a Javier de pie, temblando, pero con una mirada de desafío que no esperaban. Ya no era una presa asustada, era un guardián. La confrontación fue brutal y desesperada. Los matones, 2 hombres corpulentos y con caras curtidas por la indiferencia, se rieron al verlo. Para ellos era solo un trabajo más, recoger a un deudor patético y darle una lección. «Vaya, vaya, mira a quién tenemos aquí», dijo uno de ellos, acercándose. «Pensabas que podías esconderte para siempre, ¿eh?» Javier no respondió. Se mantuvo firme sobre la trampilla, con los brazos extendidos, como si intentara protegerla con una fuerza invisible. No era un luchador, y lo sabía. Su única arma era su peso muerto y su resolución. El primer empujón lo hizo tambalearse, pero no cayó. Se aferró al suelo con una tenacidad que lo sorprendió. La lucha que siguió no fue una pelea, fue un acto de resistencia pasiva y agónica. Javier no devolvió los golpes, simplemente absorbía los empujones, los agarrones, usando toda su energía para no ser apartado de su puesto. Se aferró a los bordes de la trampilla, sintiendo la madera astillada clavándose en sus manos. Los hombres del turco, frustrados por su inesperada resistencia, se volvieron más violentos. Lo arrastraron por el suelo, pero él se revolvía y volvía a cubrir la trampilla. El ruido de la pelea, los gritos ahogados y los golpes sordos contra el suelo de madera resonaron por toda la casona y se derramaron hacia el exterior, rompiendo el silencio habitual que envolvía la colina.
Era el sonido de un hombre que, habiéndolo perdido todo, había encontrado por fin algo por lo que valía luchar hasta el final. Afuera, en las calles del barrio, el estruendo que emanaba de la Casa de los Lamentos no pasó desapercibido. Primero fue doña Carmen, que asomó su cabeza por la ventana, con el rosario en la mano, esperando ver alguna aparición espectral. Pero lo que vio fue muy real: la puerta de la casona destrozada y las sombras de una pelea violenta moviéndose tras las ventanas cubiertas de polvo. Pronto, otras ventanas se abrieron. Las conversaciones se detuvieron en la panadería y en el bar. Un pequeño grupo de vecinos, movidos por una mezcla de miedo y una curiosidad morbosa, comenzó a congregarse al pie de la colina, manteniendo una distancia prudencial. Murmuraban entre ellos, especulando: ¿serían ladrones? ¿Una pelea de jóvenes? Pero entonces alguien reconoció a los dos hombres que habían entrado. Eran los matones del Turco, figuras temidas y despreciadas en el barrio. Y la pieza que faltaba encajó en el rompecabezas: Javier. Todos sabían que estaba en problemas, todos habían notado su declive. La narrativa era simple y cruel. El pobre diablo de Javier no había pagado su deuda y ahora estaban saldando cuentas. La reacción inicial fue de una pasividad casi cómplice. Era su problema, no el de ellos. Miraban, pero no intervenían, prisioneros de ese miedo colectivo que permite que los depredadores actúen con impunidad. Eran espectadores de una humillación que, en el fondo, esperaban. Afuera, en las calles del barrio, el estruendo que emanaba de la Casa de los Lamentos no pasó desapercibido. Primero fue doña Carmen, que asomó su cabeza por la ventana, con el rosario en la mano, esperando ver alguna aparición espectral. Pero lo que vio fue muy real: la puerta de la casona destrozada y las sombras de una pelea violenta moviéndose tras las ventanas cubiertas de polvo. Pronto, otras ventanas se abrieron. Las conversaciones se detuvieron en la panadería y en el bar. Un pequeño grupo de vecinos, movidos por una mezcla de miedo y una curiosidad morbosa, comenzó a congregarse al pie de la colina, manteniendo una distancia prudencial. Murmuraban entre ellos, especulando: ¿serían ladrones? ¿Una pelea de jóvenes? Pero entonces alguien reconoció a los dos hombres que habían entrado. Eran los matones del Turco, figuras temidas y despreciadas en el barrio. Y la pieza que faltaba encajó en el rompecabezas: Javier. Todos sabían que estaba en problemas, todos habían notado su declive. La narrativa era simple y cruel. El pobre diablo de Javier no había pagado su deuda y ahora estaban saldando cuentas. La reacción inicial fue de una pasividad casi cómplice. Era su problema, no el de ellos. Miraban, pero no intervenían, prisioneros de ese miedo colectivo que permite que los depredadores actúen con impunidad. Eran espectadores de una humillación que, en el fondo, esperaban. Dentro de la casa, la resistencia de Javier estaba llegando a su límite. Estaba magullado, sin aliento, y la fuerza de los dos hombres era abrumadora. Finalmente, uno de ellos logró inmovilizarlo, sujetándolo por los brazos en una presa de hierro, mientras el otro, jadeando de rabia, se acercaba a la trampilla. «¿Qué coño escondes aquí con tanto interés?», gruñó, dándole una patada a la madera. Javier se retorció, gritando un «no» ahogado y desesperado. Pero era inútil. El matón agarró el anillo de metal y tiró de la trampilla con fuerza. La pesada puerta de madera se abrió con un gemido, revelando el hueco oscuro del sótano. Por un instante, un silencio tenso llenó la habitación. El matón se asomó, esperando encontrar dinero o algún objeto de valor. Y entonces, desde la oscuridad más profunda, dos ojos enormes y aterrorizados le devolvieron la mirada. El niño, Mateo, acurrucado en su rincón, se había quedado paralizado por el pánico. Al ver el rostro desconocido y amenazante asomándose a su mundo, la presa de silencio que lo había contenido durante años finalmente se rompió. Abrió la boca, y de su garganta brotó un sonido que no era humano. Fue un grito desgarrador, agudo y lleno de un terror tan puro y concentrado que pareció congelar el aire. Un lamento que no era de un fantasma, sino de un niño vivo que había olvidado cómo sonar. Ese grito lo cambió todo.
fue un catalizador que hizo explotar la realidad en 1000 pedazos. El matón que miraba al sótano retrocedió instintivamente, con una expresión de genuino shock en su rostro. El que sujetaba a Javier aflojó su agarre, desconcertado. Para ellos, esto iba mucho más allá de una simple deuda. Pero el verdadero impacto ocurrió afuera. El grito atravesó las paredes de la casona y llegó nítido a los oídos de los vecinos congregados en la calle. No había duda posible, no era el viento, no era una leyenda. Era el llanto de un niño real, aterrorizado. La leyenda de la Casa de los Lamentos murió en ese instante, reemplazada por una verdad infinitamente más horrible. La apatía de la multitud se hizo añicos. La vergüenza de su pasividad se convirtió en una oleada de furia colectiva. «¡Hay un niño ahí dentro!», gritó una mujer. El murmullo se convirtió en un clamor. El miedo al turco y a sus hombres se evaporó, sustituido por un instinto protector mucho más poderoso. Alguien, sin dudarlo, sacó su teléfono y marcó el número de la policía. Y entonces el grupo de espectadores se puso en movimiento. Dejaron de ser una multitud pasiva y se convirtieron en una barrera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, avanzaron y formaron un muro humano en la entrada del camino que llevaba a la casa, bloqueando cualquier posible escapatoria. Los matones, que ahora miraban por la ventana rota, vieron que ya no tenían a dónde huir. Estaban atrapados, no por la policía, sino por la conciencia despierta de todo un barrio. La llegada de las sirenas fue la confirmación de que el equilibrio de poder se había invertido para siempre. Las luces azules y rojas bañaron las fachadas del barrio y los rostros tensos de los vecinos que no se movieron de su sitio. Cuando la policía entró en la casa, la escena que encontró fue surrealista. 2 matones paralizados por el miedo, un hombre magullado y exhausto de pie junto a un agujero en el suelo, y desde abajo el eco de un sollozo infantil. La verdad, monstruosa y oculta durante años, salió a la luz en cuestión de minutos. El rescate de Mateo fue un momento de una emoción contenida y abrumadora. Un agente bajó al sótano y salió con el niño en brazos, envuelto en una manta, protegiendo su rostro de las luzas y las lunas. Al verlo, un suspiro colectivo recorrió a la multitud. El fantasma era real y era solo un niño. En medio del caos, Javier se quedó a un lado, invisible de nuevo, pero de una forma completamente diferente. Ya no era el hombre que se escondía de la vergüenza, era el hombre que había permanecido firme. Vio a su madre, Elena, abriéndose paso entre la gente. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud. En los ojos de ella no había preguntas ni reproches, solo un orgullo tan inmenso y profundo que sanó cada una de las heridas que Javier llevaba por dentro. Su victoria no había sido sobre una deuda de 3.000 euros. Había sido una victoria sobre el miedo, sobre la indiferencia y sobre su propia cobardía. Al proteger a un niño olvidado por el mundo, Javier se había salvado a sí mismo y, sin pretenderlo, había despertado el alma dormida de su comunidad. Los días que siguieron a aquella noche transformaron el barrio de una manera que ninguna crisis económica o cierre de astillero había logrado. El caos inicial de la intervención policial dio paso a un silencio denso, cargado de reflexión y de una vergüenza colectiva que, paradójicamente, actuó como un bálsamo curativo. Javier fue atendido por los servicios médicos por contusiones leves, pero las heridas que realmente importaban, las internas, ya habían comenzado a cicatrizar. El reencuentro con su madre, Elena, no tuvo lugar en la casa, sino en el pequeño centro de salud al que lo llevaron por precaución. No hubo un torrente de palabras ni recriminaciones. Ella simplemente se acercó, le tomó la mano magullada entre las suyas y la apretó con una fuerza que transmitía todo el orgullo, el alivio y el amor incondicional que había guardado durante su ausencia. En esa simple presión, Javier sintió el perdón que no sabía cómo pedir y la absolución que no creía merecer.
Los vecinos, que antes lo evitaban, ahora lo buscaban con la mirada, pero no con lástima, sino con un respeto silencioso y abrumado. Su historia, antes un secreto vergonzoso, se había convertido en la leyenda del barrio, pero esta vez era una leyenda de coraje, no de fantasmas. Ya no era Javier el deudor, era Javier, el hombre que se había quedado cuando todos los demás habrían huido. Los días que siguieron a aquella noche transformaron el barrio de una manera que ninguna crisis económica o cierre de astillero había logrado. El caos inicial de la intervención policial dio paso a un silencio denso, cargado de reflexión y de una vergüenza colectiva que, paradójicamente, actuó como un bálsamo curativo. Javier fue atendido por los servicios médicos por contusiones leves, pero las heridas que realmente importaban, las internas, ya habían comenzado a cicatrizar. El reencuentro con su madre, Elena, no tuvo lugar en la casa, sino en el pequeño centro de salud al que lo llevaron por precaución. No hubo un torrente de palabras ni recriminaciones. Ella simplemente se acercó, le tomó la mano magullada entre las suyas y la apretó con una fuerza que transmitía todo el orgullo, el alivio y el amor incondicional que había guardado durante su ausencia. En esa simple presión, Javier sintió el perdón que no sabía cómo pedir y la absolución que no creía merecer. Los vecinos, que antes lo evitaban, ahora lo buscaban con la mirada, pero no con lástima, sino con un respeto silencioso y abrumado. Su historia, antes un secreto vergonzoso, se había convertido en la leyenda del barrio, pero esta vez era una leyenda de coraje, no de fantasmas. Ya no era Javier el deudor, era Javier, el hombre que se había quedado cuando todos los demás habrían huido. La cuestión de la deuda con el turco se resolvió de una forma tan orgánica como inesperada. Los dos matones, detenidos y enfrentando cargos por allanamiento y agresión, no tardaron en delatar a su jefe, cuya pequeña red de usura se desmoronó bajo el escrutinio policial. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales, sino de la propia comunidad. Al día siguiente, en el bar del barrio, apareció un bote de cristal en la barra con una nota escrita a mano: para Javier. Nadie supo quién lo puso allí, pero en cuestión de horas empezó a llenarse, primero con monedas, luego con billetes doblados discretamente. La gente no lo hacía por caridad, sino por un acto de restitución. Cada euro depositado era una disculpa silenciosa por haber mirado hacia otro lado, por haber juzgado, por haber permitido que el miedo y la indiferencia envenenaran sus calles. En menos de una semana, no solo se habían recaudado los 3.000 euros, sino casi el doble. Un comité de vecinos, liderado por el dueño del bar, se presentó en su puerta y le entregó el dinero. Javier, abrumado, intentó negarse, pero el hombre le puso una mano en el hombro y le dijo: «Esto no es un regalo, es lo que te debemos. Nos recordaste lo que significa ser vecinos». En ese momento, Javier comprendió que su deuda real nunca había sido con el turco, sino con su propia autoestima, y esa, finalmente, estaba saldada. La restauración de su dignidad no se detuvo ahí. Su identidad, que se había desintegrado junto con su empleo, comenzó a reconstruirse sobre cimientos mucho más sólidos. Unos días después de la colecta, mientras ayudaba a su madre en la cocina, recibió la visita de Antonio, un antiguo compañero del astillero que ahora regentaba un pequeño taller de metalurgia en las afueras. No fue una entrevista de trabajo formal. Antonio se sentó a la mesa, aceptó un café y tras unos minutos de charla incómoda sobre el tiempo, fue directo al grano. «He oído lo que hiciste, Javi», dijo, mirándolo a los ojos. «Necesito a alguien en el taller. Alguien de confianza, con buenas manos y que no se achante cuando las cosas se ponen feas. El trabajo no es lo que era en el astillero, pero es honrado». No le preguntó por su pasado reciente, ni por los 2 años de inactividad. La prueba de su carácter había sido pública y contundente. Para Javier, aquella oferta fue mucho más que un sueldo. Fue la oportunidad de volver a sentir el peso de una herramienta en sus manos, el olor a metal soldado, la satisfacción de una jornada de trabajo bien hecha. Era la prueba tangible de que el mundo no solo lo había perdonado, sino que volvía a contar con él. La semana siguiente, por primera vez en mucho tiempo, salió de casa por la mañana con un propósito, dejando atrás el fantasma del hombre que miraba la vida pasar desde una ventana.
La conexión más profunda y transformadora, sin embargo, fue la que mantuvo con Mateo. El niño fue puesto bajo la tutela de los servicios sociales y la investigación reveló la horrible verdad. Ramiro, el antiguo capataz, era un primo lejano de la madre de Mateo que, consumido por el rencor tras ser despedido, había orquestado el secuestro durante el caos del incendio para quedarse con una herencia familiar. La recuperación de Mateo fue un proceso largo y arduo, supervisado por psicólogos y terapeutas. Al principio, no hablaba con nadie, permaneciendo en el mismo estado de silencio aterrorizado en el que Javier lo había encontrado. Pero había una excepción. Los terapeutas notaron que durante las visitas de Javier, el niño mostraba una calma que no tenía con nadie más. Javier no intentaba forzarlo a hablar. Simplemente se sentaba con él en el suelo del centro de acogida, a veces en silencio, otras contándole historias del mar en voz baja o ayudándole a arreglar el pequeño coche de hojalata que se había convertido en su posesión más preciada. Un día, mientras Javier le mostraba cómo hacer un nudo marinero con un trozo de cuerda, Mateo extendió su mano y, con un dedo, le dio un suave golpecito en el dorso de la mano. La señal. Todo está bien. Javier sintió un nudo en la garganta y asintió, devolviéndole el golpecito. En ese simple gesto se selló un vínculo que ninguna terapia podría replicar. El del guardián y el superviviente, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y que juntas estaban aprendiendo a caminar de nuevo hacia la luz. Con el tiempo, Javier se convirtió en una figura permanente en la vida de Mateo, un ancla de estabilidad en su lento regreso al mundo. Pero el cambio más visible se produjo en su propia vida cotidiana. Ya no caminaba con la cabeza gacha, evitando las miradas. Se movía por el barrio con una calma y una seguridad que no provenían del orgullo, sino de un profundo sentido de paz interior. Los susurros a su paso no habían desaparecido, pero su contenido había cambiado. Ya no eran cotilleos sobre su desgracia, sino relatos fragmentados de su valentía que con cada repetición adquirían un matiz más legendario. La casona de la colina, que el ayuntamiento finalmente decidió rehabilitar para convertirla en un centro cívico, dejó de ser un lugar de superstición y miedo. Para Javier, cada vez que pasaba por delante, era un recordatorio no de su punto más bajo, sino del momento exacto en que había descubierto de qué estaba hecho realmente. Su relación con Elena floreció, liberada de la tensión de los secretos. Compartían largas conversaciones, risas y una complicidad que creían perdida. Ella ya no lo veía como el hijo al que tenía que proteger, sino como el hombre en el que se había convertido, un hombre que había demostrado ser más fuerte de lo que ninguno de los dos jamás hubiera imaginado. La historia de Javier y Mateo reescribió el alma del barrio. La comunidad, antes fracturada por la desconfianza y la apatía, había encontrado en su historia un nuevo centro de gravedad. La gente empezó a hablar más entre sí, a ayudarse con los pequeños problemas, a mirar a sus vecinos no como extraños, sino como parte de una red interconectada. El acto de un solo hombre, en su momento más desesperado, había desencadenado una reacción en cadena de empatía y solidaridad. Javier nunca se consideró un héroe. Para él, lo que hizo no fue una elección, sino una necesidad, un instinto que se despertó al encontrarse con una vulnerabilidad mayor que la suya. Siguió trabajando en el taller, visitando a Mateo cada semana y cuidando de su madre. Su vida no se volvió extraordinaria, sino profundamente normal, y en esa normalidad encontró una felicidad y un propósito que ninguna cantidad de dinero podría haberle comprado. La Casa de los Lamentos había guardado su secreto durante años, pero al final lo que reveló no fue un fantasma, sino una verdad humana fundamental. Aquella noche, todos comprendieron que el verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en encontrar a alguien por quien merezca la pena enfrentarlo. El legado de lo ocurrido en la Casa de la Colina no se escribió en los periódicos ni se conmemoró con placas. Su impacto fue mucho más profundo, tejiéndose en el día a día de un barrio que había aprendido a la fuerza que el silencio es cómplice y que la indiferencia es una forma lenta de veneno. La historia de Javier y Mateo se convirtió en el nuevo folclore local, una narrativa que reemplazó los cuentos de fantasmas por una lección de humanidad tangible. La gente empezó a saludarse por la calle con un poco más de calidez, a detenerse a preguntar cómo estaban las cosas, a ofrecer ayuda sin que se la pidieran. El bar dejó de ser un lugar para ahogar las penas en solitario y volvió a ser el corazón de la comunidad, un espacio donde las noticias, buenas y malas, se compartían abiertamente. Aquel bote de cristal para la deuda de Javier fue solo el principio. Se convirtió en una tradición para ayudar a cualquier vecino que pasara por un mal momento. El miedo al «qué dirán» que había mantenido a Javier prisionero de su vergüenza se había disuelto. La comunidad comprendió que el verdadero juicio no reside en los errores de una persona, sino en la respuesta de quienes la rodean.
El acto de un hombre acorralado que simplemente se negó a apartarse había provocado una reacción en cadena, demostrando que la empatía, una vez despierta, es una fuerza mucho más poderosa que cualquier deuda o amenaza. El barrio no se volvió perfecto, pero se volvió real, consciente de su propia fragilidad y por tanto de su interdependencia. La transformación más silenciosa y profunda fue la del propio Javier. El hombre que había huido para proteger su orgullo encontró una nueva identidad en la humildad del servicio. Su trabajo en el taller de metalurgia no era solo un empleo, era un ritmo, una rutina que le devolvía la conexión con el mundo tangible, con la creación. Pero su verdadero propósito lo encontraba cada fin de semana, en las horas que pasaba con Mateo. Su relación no era la de un salvador y un salvado, sino la de dos supervivientes que aprendían a navegar por un mundo que ambos sentían ajeno. No hablaban de lo ocurrido en el sótano, no era necesario. Su comunicación se basaba en gestos, en proyectos compartidos, en la construcción de maquetas de barcos con trozos de madera, una actividad que conectaba el pasado de Javier con el futuro de Mateo. Javier le enseñó a lijar, a pegar, a pintar, y en ese proceso ambos reconstruían algo más que simples miniaturas, estaban reparando las piezas rotas de sus propias vidas. Javier ya no era el hombre que se sentía definido por lo que había perdido, ahora se definía por lo que era capaz de dar. La fuerza que encontró no venía de la ausencia de miedo, sino de la aceptación de su responsabilidad. Descubrió que la verdadera valentía no era un acto explosivo de heroísmo, sino la constancia silenciosa de estar ahí para alguien, día tras día, sin esperar nada a cambio. Mateo, por su parte, se convirtió en el símbolo viviente de la resiliencia. Su camino fue largo y lleno de obstáculos, un lento ascenso desde las profundidades del trauma. Con la ayuda de terapeutas y el ancla inquebrantable que era Javier, empezó a recuperar los fragmentos de su infancia robada. Sus primeras palabras no fueron mamá o papá, sino barco, susurrada un día mientras trabajaba en una maqueta con Javier. Cada nuevo logro, por pequeño que fuera, una sonrisa, una frase completa, un partido de fútbol con otros niños, era una victoria celebrada por todo el barrio. La casona de la colina, una vez purgada de su oscuro secreto, fue finalmente expropiada por el ayuntamiento. En lugar de demolerla, la comunidad insistió en su rehabilitación. Hoy es el Centro Cívico El Vigía, un lugar lleno de luz, con una biblioteca infantil, talleres para mayores y una sala de juegos donde resuenan las risas de los niños. Donde antes había una trampilla hacia el infierno, ahora hay un pequeño jardín interior. La transformación del edificio fue la metáfora perfecta de lo que había ocurrido en el alma de la gente. Un lugar de oscuridad y aislamiento se había convertido en un espacio de encuentro y esperanza. El lamento de la casa ya no era el de un espíritu, sino el eco de un grito que había despertado a todos de su letargo. La historia de Javier no es en esencia la de un hombre que derrota a un villano o que encuentra un tesoro. Es la crónica de cómo un ser humano, empujado al límite de su propia insignificancia, descubre que el antídoto contra la desesperación no es la fuerza, ni el dinero, ni la huida, sino la conexión. Su problema no se resolvió cuando encontró un plan brillante, sino cuando encontró a alguien cuya necesidad era más grande que su miedo. Esa es la lección fundamental que resuena desde aquella colina. El coraje no nace en el vacío, se enciende en el momento en que nuestra propia supervivencia deja de ser la única prioridad. Todos nos enfrentamos a nuestras propias casas de los lamentos, a esos lugares mentales de vergüenza, fracaso o soledad donde nos escondemos del mundo. Y la historia de Javier nos recuerda que la salida raramente se encuentra mirando hacia adentro, sino mirando hacia afuera, al descubrir que incluso en nuestra máxima debilidad podemos ser el ancla de otra persona. La verdadera superación no consiste en borrar el pasado, sino en transformarlo en un faro que ilumine el camino de otros, demostrando que el acto más pequeño de protección puede tener el poder de redimir no solo una vida, sino el alma de toda una comunidad. Aquella noche, en un barrio portuario de Gijón, un hombre que lo había perdido todo nos enseñó que el verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en encontrar a alguien por quien merezca la pena enfrentarlo. Su legado, y el de Mateo, es un recordatorio de que las batallas más importantes no se libran contra monstruos externos, sino contra la indiferencia que habita en nuestro interior.
Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada gesto de humanidad tiene el poder de reescribir una historia, comparte este vídeo. Suscríbete para conocer más relatos reales de personas que, en sus momentos más oscuros, encontraron la luz al convertirse en el faro de alguien más. Gracias por escuchar.